Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio, una vez más, de parte de nuestro Dios, el poderles saludar en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos unirnos para clamar al Señor y para oír su palabra. Este día hermoso que Dios nos regala. Con Él también la misericordia de Dios, lo que Él ha prometido, está con nosotros, sus bondades, sus bendiciones. Qué bueno que podemos juntos ir a la palabra, juntos poder declarar la mano de Dios sobre nuestras vidas y juntos poder edificarnos en la palabra gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que bienvenidos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo en el cual creo que Dios va a hablar a nuestro corazón y va a ministrar a nuestras vidas. Y hoy tenemos la oportunidad de poder orar al Señor por nuestra república, por nuestro país, por las necesidades que tienen nuestras familias, nuestros conciudadanos aquí en el país del Salvador, como también en las diferentes naciones del mundo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder clamar a ti, de poder buscar tu presencia, de declarar, Señor amado, que solamente tú eres Dios, que tú eres el Rey, el soberano, el que tienes todos los tiempos, Señor, en tus manos. Eres el mismo de ayer, de hoy y seguirás siendo el mismo por siempre, porque tú eres Dios. Gracias porque podemos confiar en ti, Padre. Gracias porque podemos acercarnos a ti, como dice tu palabra, a ese trono de misericordia para encontrar en ti, Señor amado, el refugio oportuno, el refugio seguro que es en tu presencia. Padre, gracias por la vida de tu iglesia, Señor, y queremos también orar por nuestro país, orar por esta crisis de salud que seguimos enfrentando, Señor, no solamente en nuestra tierra, sino también en las naciones. Oramos, Padre, para que tú, mi Dios, puedas detener, oh Dios, la marcha de esta pandemia en el mundo, Señor. Que tu poder, oh Dios mío, pueda obrar para cesar toda mortandad y para quitar, oh Dios mío, todo aquello que está afectando, que está dañando nuestra tierra y las naciones, Señor. Mira, oh Dios mío, el dolor. Escucha el gemido, Padre, de las almas en toda la tierra, Señor. El gemido de aquel que está en angustia de muerte, Padre. El gemido de aquel que, oh Dios, no tiene esperanza, no tiene, oh Dios, a quién acudir, Padre. Que seas tú, mi Dios amado, en tu misericordia, inclinando tu oído para atender la voz, oh Dios, de cada una de las almas sobre la faz de la tierra. Sobre todo, Padre, pedimos tu salvación, Señor. Pedimos que el poder de Dios se manifieste en las naciones de tal manera que el gran objetivo divino, que es el salvar el alma de la condenación, Señor, sea hecho una realidad. Dios amado, oramos por nuestras autoridades en nuestro país, oramos por el presidente de la República, oramos, Señor, por los ministros del gabinete de gobierno, Señor, oramos por el grupo de diputados, oramos, Señor amado, por el poder judicial de este país, oramos, Padre, para que nuestro liderazgo tenga la luz, tenga la sabiduría, tenga la prudencia, Señor, y la decisión de tomar estrategias que sean efectivas para enfrentar los problemas que nuestro país vive en este momento, Señor, en materia de crisis de salud, crisis económica y en otros aspectos, Señor, de la vida nacional. Padre amado, ponemos nuestra nación en tus preciosas manos. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar un milagro, Señor, salvando a este país de la destrucción, salvando a este país sobre todo, Padre, de el vivir dando la espalda a Dios, el vivir una vida de rebeldía a Dios. Señor, que todos los que habitamos este país, Padre, sepamos humillarnos delante de tu presencia y buscarte mientras tú puedes ser hallado,
porque es ahí, Padre amado, donde encontraremos, oh Dios, la paz que necesitamos, la gracia, oh Dios, que nos sustenta y que nos llevará, Padre, a nuevos caminos que tú tienes reservados para este país y para las naciones. Padre amado, bendice cada nación de la tierra, bendice, Señor, el esfuerzo que la iglesia, que las familias misioneras están haciendo, Padre, para llevar la buena nueva del Evangelio a todas las naciones. Padre amado, bendice, oh Dios mío, en esta hora, la vida, oh Dios, de tu pueblo. Señor, ponemos en tus manos todo lo que aquí vamos a hacer en este servicio, Padre, sobre todo la guianza de tu Espíritu Santo en la palabra que vamos a compartir, Señor, y sobre todo pedimos que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado hasta lo sumo, Señor, porque Él es el único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, como también nuestro Padre Celestial y su poderoso Espíritu que está con nosotros y nos bendice llevándonos por el camino de la luz de la palabra de Dios. Espíritu Santo, gracias. Oh, guíanos para hacer de bendición este día para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, amados hermanos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Es un privilegio grande que Dios nos concede una vez más conectarnos con su palabra y, por supuesto, al conectarnos con la palabra de Dios, nos estamos conectando con el corazón de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y sin duda alguna el Señor nos va a hablar hoy al abrir las páginas de las Escrituras y permitir que el Espíritu de Dios pueda traer revelación para nuestras vidas por medio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que bienvenidos, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Este día, hermanos, queremos una vez más en el capítulo 12 del Evangelio de Juan basar la porción bíblica que vamos a comentar con la ayuda del Señor bajo el tema la hora cero. Y ese es el tema que vamos a compartir ahora, la hora cero. Dice la Escritura en San Juan capítulo 12 y versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La hora cero. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, porque muchas veces escuchamos ese término en diferentes escenarios, en los escenarios proféticos, en las noticias locales, sobre la hora cero. La hora cero tiene, esta declaración de la hora cero tiene ese origen vinculada con la hora internacional, que es prácticamente fijada por un observatorio que está en la ciudad de Londres, ¿verdad? Y está basada en lo que conocemos como el meridiano de Greenwich. Ese meridiano básicamente es el punto de partida para medir el tiempo de cada día, las 24 horas del día en todo el mundo. Por supuesto, hay diferentes horas en diferentes partes del mundo debido pues a las diferentes ubicaciones que tienen las naciones sobre el globo de la Tierra. Pero hay otra acepción en cuanto a la hora cero, y esto es lo que prácticamente queremos nosotros utilizar como referencia. Se dice que la hora cero es un indicador de tiempo que marca el final de una etapa y el comienzo de una nueva.
Esto es lo que vamos a tomar como referencia. Indicador de tiempo que marca el fin de un momento y el inicio de una nueva etapa. Cuando vamos a la palabra en este pasaje que hemos leído, básicamente eso es lo que va a acontecer con la declaración que hace el Señor Jesucristo cuando Él dice: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el contexto entendemos que un grupo de griegos llegan donde está Jesús y quieren hablar con Él. Ellos se acercan a los discípulos del Señor y le manifiestan su deseo: queremos hablar con Jesús. Y Jesús no respondió palabra en ese momento a los discípulos que le preguntaron si quería atender a estos griegos, pero más bien el Señor tomó como punto de referencia el hecho de que los griegos, que era un grupo de personas que llegaron a donde estaba Jesús y que querían hablar con Jesús y que querían conocer a Jesucristo, Él marca el tiempo en el sentido de que había llegado el momento de su entrega en la cruz del Calvario. Estamos viendo que en el momento que Jesús dio estas palabras a los discípulos registrados acá en Juan capítulo 12, está muy cerca la crucifixión. Prácticamente Jesús está a unos días de entregar su vida en la cruz del Calvario. Y el hecho de que los gentiles, que eran los que representaban los griegos que buscaron a Jesús, más los judíos que estaban oyendo la palabra del Señor por más de 3 años, esa conjugación de judíos y griegos, a los cuales representan en aquel momento a la humanidad, y que era necesario que el Hijo de Dios hablara sobre el reino de Dios a toda persona, de judíos y también gentiles, es decir, hablando de toda la humanidad. Este es el propósito de Dios. Para eso Jesucristo vino a este mundo, para salvar lo que se había perdido. Y como dijo el apóstol Pablo, ya sea judíos o griegos, ya sea judíos o gentiles, Cristo es el camino de salvación para toda persona y para todo aquel que le busca. Amados hermanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo marcó el fin de un momento y el inicio de otra etapa para la vida de la humanidad. Es decir, que a través de la muerte Jesucristo cumplió todo lo que estaba profetizado y estaba anunciado de parte del Padre en su plan divino de redención. Eso fue concluido con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se levantó con poder y gloria al tercer día de esa tumba fría. A partir de ese momento de la muerte y la resurrección de Cristo, se inicia una etapa que todavía estamos viviendo en este tiempo, la etapa de la gracia de Dios. La hora cero marcó la victoria de Cristo en la cruz del Calvario para que el plan de Dios se vuelva una realidad, y al mismo tiempo le dio inicio a una etapa de gracia, a una etapa en la cual el evangelio de salvación sería anunciado en todas las naciones del mundo para que luego venga el fin de todas las cosas. Y eso es lo que significa la hora cero, el inicio, la conclusión de la obra de Cristo. Ustedes recuerdan que cuando Él, antes de entregar su espíritu, dijo: consumado es decir, todo lo que Dios había planificado para la salvación de la humanidad en Él había sido concluido a través de su muerte y de su resurrección. Así que estamos en esa nueva etapa, esa etapa de la gracia de Dios, la cual todos debemos de atender, porque es una etapa que obviamente va a tener su conclusión. Es decir, que esperamos en los próximos días, meses o años, no estamos seguros del momento de la venida de Cristo, estamos una vez más para llegar a la hora cero.
el fin de esta etapa en la que estamos ahorita y el inicio de una nueva etapa en los planes y los propósitos de nuestro Padre Celestial. Así que en base a este tema, hermanos, la hora cero, quiero que en primer lugar veamos lo que significan las palabras que Jesús dijo en el versículo 23. Dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La palabra glorificado aquí significa ser o volver a esa posición de gloria que el Señor Jesucristo tuvo antes de haber descendido del cielo para tomar forma humana, para encarnarse con el propósito de traer a cada uno de nosotros la salvación y la vida eterna de la cual ahora nosotros podemos disfrutar. Era el momento en el que Jesús iba a consumar la obra del Padre, la obra que se había planificado desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a lo que dice la carta a los Efesios. Había llegado el momento que la redención de la humanidad, que la salvación se iba a hacer efectiva, se había profetizado, pero en la muerte de Jesucristo, esta promesa de salvación para todo aquel que crea en la obra de Dios a través del Mesías, a través de Jesús, se iba a consumar. De ahí que la muerte de Jesucristo y su resurrección eran piedras fundamentales para el desarrollo y sobre todo el cumplimiento final de este plan divino de salvación para toda la humanidad. Y esa es la razón, hermanos, por qué notamos que en el trayecto de la vida de Cristo, su vida, su ministerio fue afrentado por el enemigo de manera persistente y de manera muy, diríamos, muy férrea. Satanás atacó a Cristo de una manera impresionante. Si recordamos algunos momentos de los ataques de Satanás a Jesús con el propósito de hacerle desistir de ir al Calvario y de completar así y de concluir victoriosamente el plan de Dios, el plan de redención de la humanidad. Si recordamos, primero trató de matarlo cuando Jesús recién había nacido, a través de Herodes, que se levantó este edicto de matar a todos los niños menores de 2 años con el objetivo de que Jesús, el que había nacido en Belén, fuera también muerto, al igual que los demás niños. Por otro lado, Satanás lo tentó a Cristo en el desierto por 40 días. No fue por una ocasión fugaz. Fueron 40 días de tentación en el desierto que Satanás atacó a Cristo. Trató de hacerle desistir, trató de hacerle errar, de renunciar al plan de Dios para su vida. Sin embargo, Cristo, a través de la gracia del Espíritu Santo y el poder de la palabra, venció las tentaciones que continuamente durante esos 40 días en el desierto soportó Jesús de parte de Satanás. Por otro lado, el enemigo utilizó aún a sus propios discípulos para tratar de desanimar a Cristo. En cierta ocasión, cuando Jesús habló a los discípulos que tendría que subir a Jerusalén y que ahí en Jerusalén sufriría de las autoridades y que finalmente moriría, Pedro trató de convencer a Jesús para que él no fuera al Calvario. Y Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de abajo, en las cosas de la carne. Y efectivamente, esta era una tentación de parte de Satanás a través de Pedro, que era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. No olvidemos también que dentro de los 12 estaba Judas. Judas caminó con Jesús, al igual que los 11 discípulos restantes. Todo el tiempo estuvo al lado de Jesús, pero el corazón de Judas no estaba con el Señor. Siempre andaba buscando ocasión de poder vender a Jesús, porque era un hombre que la codicia se había apoderado de su corazón y estaba esperando el momento oportuno para poder vender, para poder traicionar a Cristo
y finalmente así sucedió. Lo traicionó vendiéndolo a sus enemigos por 30 monedas de plata. El mismo Satanás estaba actuando a través de Judas para tratar de estorbar el camino de la obra que Jesucristo había determinado hacer de parte del Padre. Recordemos también que todo el aparato religioso, y estamos en esa etapa en el estudio del Evangelio de Juan, donde se levantó todo el aparato político, el aparato religioso y aún las mismas autoridades romanas que estaban vinculadas con los líderes religiosos y los líderes políticos de la nación de Israel, todos se conjugaron y se levantaron contra el Señor Jesucristo, lo persiguieron, hasta que finalmente lo vieron clavado en la cruz del Calvario. Por otro lado, también se intentó, le llamamos el último intento de Satanás fue en el huerto de Getsemaní, a unas horas de que Cristo entregara su vida en la cruz del Calvario. Ahí estaba Jesús en esa batalla espiritual, en ese momento crucial de su vida. Le pidió a los discípulos que oraran con él por la agonía que él sentía en su corazón, acerca de que se acercaba el momento de cargar el pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo. Los discípulos se durmieron. No estuvo nadie con Jesús. Y él luchó toda la noche, orando contra la tentación del enemigo. Digo tentación del enemigo porque Jesús en su oración dice: Padre, si puedes pasar de mí esta copa. ¿A qué copa se refería Cristo? Se refería a la copa de la muerte. Si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Y ahí con esa oración, donde Jesús una vez más rindió su total voluntad a los propósitos, al plan eterno del Padre, que Jesús finalmente venció al enemigo que trató de estorbar el ministerio de Cristo y sobre todo impedir que Él fuera a la cruz del Calvario, porque Él sabía que a través de la cruz del Calvario su muerte le daría un golpe mortal al enemigo. Amado hermano, quiero decirle que la hora cero, que implica el momento cuando Jesús va al Calvario, cuando Él entrega su sangre, cuando entrega su vida por usted y por mí, ese fue el momento en que el Señor Jesucristo venció de una manera total las obras de las tinieblas. El poder de Satanás fue quebrantado precisamente en el momento cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario. De ahí que el apóstol Pablo en Romanos capítulo, vamos a ir ahí al capítulo 14 de Romanos y versículo 9, dice la palabra: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo acá registra la obra de Cristo perfecta. Cristo murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como también de los que viven. Es decir, se convirtió en el Señor, en el soberano de toda la humanidad, a través de su muerte, pero también a través de su resurrección. Aquí Pablo está enfatizando la importancia de la muerte de Cristo y de su resurrección para el cumplimiento del plan soberano de Dios para la salvación de toda la humanidad. Más adelante, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículos 3 y 4, también el apóstol dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A esto era lo que Satanás le temía de una manera tan grande a Cristo. Él temía que Jesús fuera a la cruz y que muriera por la humanidad.
Él temía que Jesucristo se levantara con poder de entre los muertos, porque él sabía que era la sentencia de muerte y de condenación precisamente sobre él y sobre todo el reino de las tinieblas. La muerte de Jesús entonces marca la realidad de la salvación para toda la humanidad y también marca la derrota del enemigo, como lo vamos a leer un poquito más adelante. Así que, hermano, qué importante cuando Jesús en este versículo dice: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre entregue su vida en la cruz del Calvario y así cumpla los propósitos eternos de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué hoy el Evangelio de Cristo es predicado en las naciones? ¿Sabe por qué hoy el Evangelio de Cristo tiene un valor eterno sobre la humanidad? Porque a través de la muerte de Cristo y de su resurrección poderosa, ahora todo ser humano puede ser libre del pecado, de la esclavitud del pecado, puede ser libre de la esclavitud de Satanás, que lo mantenía cautivo a causa del temor a la muerte. Aún la misma muerte no puede ya detener la marcha triunfante de todo aquel que se ha aferrado a la gracia de Dios en la persona de Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que la muerte únicamente era el instrumento en la mano de Dios para que él pudiese ir a disfrutar de la gloria eterna que Jesucristo había preparado para él y para todos aquellos que hemos creído en la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, en segundo lugar, veamos algunas cosas en las cuales alimentan o consiste esta hora cero de la cual estamos hablando. Primero, hemos hablado de la muerte del Mesías en el versículo 23. Segundo, el fruto del resultado de la muerte de Cristo. En el versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto lo que nos dice en forma, diríamos, simbólica, en una forma de parábola, es que la muerte de Cristo tendría como resultado la vida para todos los que hoy creemos en su nombre, los que creyeron en Él en su tiempo y los que ahora creemos. Si Jesucristo no hubiera muerto, entonces no hubiera fruto de salvación para la humanidad. Es por eso que fue necesario que en la hora cero Cristo entregara su vida en la cruz del Calvario, porque si Cristo no hubiese muerto, entonces nosotros no tendríamos vida, no podríamos aspirar a la salvación, a la justicia de Dios, a disfrutar del plan eterno de Dios. Y esto es una paradoja porque la vida precisamente se manifiesta en la muerte. En la muerte de Cristo, usted y yo tenemos vida eterna. A eso se refiere Jesús cuando dice: si el grano de trigo no muere. Se estaba refiriendo a sí mismo, tomado del ejemplo de la semilla que el campesino siembra en los campos. Esa semilla de trigo, si no muere en el interior de la tierra, no puede llevar fruto. Hay vida latente en esa semilla, pero esa vida únicamente va a surgir, es decir, va a traer fruto si esa semilla es descompuesta por los químicos de la tierra, cuando está bajo sus efectos la semilla. Pero cuando esa semilla muere, entonces da fruto. De la misma manera, a través de la muerte de Jesucristo, cada ser humano ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de la vida de Dios y de la esperanza eterna, de la salvación que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Lo dice también el apóstol Pablo, volviendo aquí a la primera carta a los Corintios, dice en el versículo 12, capítulo 15, versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sí, en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ahora, pero vea lo que dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, la muerte y la resurrección de Cristo ha hecho posible que usted y yo ahora tengamos vida y tengamos la esperanza que un día que este cuerpo muera y vaya a la tierra, se levantará en victoria, se levantará del polvo de la tierra, y esa es la palabra. Todos aquellos que creyeron en Cristo serán levantados el día de la venida de Cristo y se levantarán en victoria, en un cuerpo glorificado. De ahí Pablo al final de este capítulo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ni la muerte ni el sepulcro podrán detener la marcha victoriosa de todos aquellos que hemos recibido la vida que nació de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también hay otra paradoja en el siguiente versículo. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna lo guardará. ¿Qué significa? Significa que cuando una persona procura por sí mismo vivir, alcanzar el éxito, alcanzar la paz, alcanzar la justicia propia, alcanzar la realización. No sé si usted ha escuchado ese término que se usa muy a menudo en algunos ambientes religiosos y aún intelectuales. La autorrealización. Hay personas que buscan la autorrealización, pero no hay tal. La única forma que el hombre pueda alcanzar la realización, es decir, el entender el propósito de la vida, el poder vivir para alcanzar ese propósito que Dios puso en su corazón, es únicamente a través de la gracia del Señor Jesucristo. Toda persona que procure por sí mismo alcanzar la realización de la vida, que no tome en cuenta a Dios, eso es lo que Jesús está diciendo acá. Es como que la persona no esté dispuesta a aceptar la muerte y la resurrección de Cristo, que es el camino verdadero. ¿Qué pasará con la persona que busca amar su vida y buscar la realización de su vida en sí mismo y en su esfuerzo personal? Dice, la perderá. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede salvarse a sí mismo. Todos los seres humanos necesitamos de Dios para nuestra salvación. Jesucristo se ha convertido en ese mediador único entre Dios y el Padre. Y es a través de Jesucristo como usted y yo vamos a alcanzar la vida. De ahí que la palabra dice, el que pierda su vida, dice, en este mundo, es decir, el que decida morir a su autosuficiencia y entregarle y depositar su vida en las manos de Jesucristo, es el que realmente la va a hallar. Es decir, el que va a encontrar la salvación, el que va a encontrar la vida eterna, el que va a encontrar la vida nueva, el que va a encontrar el gozo perpetuo, el que va a alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento, será aquel que renuncia vivir en una autosuficiencia y reconocer que Dios, a través de la persona de Jesucristo, nos ha mostrado el camino de la vida, el camino del perdón, el camino de la salvación y el camino de la vida eterna. Ahora, por supuesto,
que esto tiene que ser aceptado por los hombres, aceptado por cada uno de nosotros, y es ahí donde realmente está la lucha del ser humano, el poder reconocer esa necesidad de Dios. Ahora, por otro lado, veamos que la hora cero, en esa hora cero de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo que viene posteriormente y el inicio de una era de gracia en la que estamos ahora, Jesús, fíjese, hasta el final de su vida, de su ministerio, sostuvo lo que desde el principio Él había dicho, que Él había venido para hacer la voluntad del Padre, que Él y el Padre eran uno, y que por lo tanto el proyecto de aquel que lo aceptaba, estaba aceptando el plan de Dios, y el que rechazaba el proyecto o el plan que Jesucristo anunciaba, estaba rechazando al Padre. O sea, en el caso de los judíos, ellos entendían perfectamente cuando Jesús se refería al Padre. Se refería al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y cuando se refería a Él en esa conexión con el Padre, ellos entendían perfectamente que Jesucristo se estaba atribuyendo ser el Hijo de Dios, y al ser el Hijo de Dios, también se atribuía que Él era el Mesías enviado por Dios para la salvación de la humanidad. Eso lo entendían claramente. Pero sabe, lo entendían claramente, pero tenían la opción de aceptarlo y de rechazarlo. Y tristemente la mayoría de ellos decidieron rechazarlo. Pero eso no quita la realidad de lo que Jesús había insistido en todo el tiempo. Y aquí en estos versículos que quiero leerle, del versículo 44 en adelante, solamente lo vamos a leer así brevemente, y algún breve comentario sobre esto para recalcar que Jesucristo hasta la hora cero, a la hora del fin de su vida y de su ministerio, Él sostuvo que su plan era el plan del Padre, era el plan de Dios, no el suyo, sino el de Dios. Por eso dice en el versículo 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que creyera en Jesús estaba creyendo en el Padre. Versículo 45, el que me ve, ve al que me envió. El que ve a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías Redentor, está viendo, y es una manera de aceptación del propósito de Dios. Por eso en el versículo 46, una vez más dice, yo, la luz, he venido al mundo. O sea, Cristo es el instrumento en la mano de Dios para traer la salvación a nuestra vida y sacarnos del cautiverio de las tinieblas al reino del Padre. Al que me oye mis palabras, dice el versículo 47, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es decir, que cada persona será responsable de aceptar o rechazar el mensaje de Dios en un momento determinado. Versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, el que rechaza a Cristo tendrá que dar cuenta delante de Dios en un momento determinado de su rechazo o de su aceptación. Versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, una vez más, el mensaje de Jesús es el mensaje del Padre, y el que acepta el mensaje de Jesús está aceptando el mensaje del Padre, y el que lo rechaza de igual manera está rechazando al Padre. Versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice, su mandamiento es vida eterna. Lo contrario al rechazar el mandamiento de Cristo de parte del Padre es muerte eterna, porque la antítesis de la vida
eterna es la muerte eterna. El que reconoce que Jesucristo es el Mesías, el camino, la verdad y la vida, está reconociendo la voluntad del Padre, la salvación única, el único plan de salvación que existe realmente de parte de Dios para la humanidad, fue revelado y ejecutado a través de la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios hecho carne. El que rechaza esta verdad está rechazando todo el plan de Dios. Y la hora cero le llegará. La hora cero para cada uno de nosotros es el día que moramos. El día que partamos de este mundo se terminará esta etapa de la vida terrenal y se iniciará la etapa de la vida eterna, de la vida que está más allá de la muerte. La pregunta es si esa hora cero está llegando a su fin en nuestra vida. Puede ser hoy, puede ser mañana, cualquier día. Se terminará esta etapa de la vida terrenal que hemos vivido a lo largo de estos años hasta el día de hoy. Puede ser que termine hoy o mañana. La pregunta es si estamos preparados con Cristo, con Dios, para que esa etapa nueva de la vida después de la muerte la podamos disfrutar con el Padre. Y eso depende de la aceptación o el rechazo a Cristo. Y eso es lo que quiero que finalmente veamos aquí en la palabra del Señor, en los versículos 42 en adelante. Dice: con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea que muchos habían sido impactados con el mensaje de Cristo. Muchos habían creído en él. Pero ¿sabe por qué no le seguían? ¿Por qué no declaraban públicamente que eran cristianos? Que habían reconocido que Jesucristo era el Hijo de Dios, por temor a las consecuencias de declararse amigo de Jesús o seguidor de Jesús, o el que estaba a favor de la enseñanza y de la misión que Jesucristo declaraba que había venido a realizar a este mundo. Es decir, temor a las consecuencias. Probablemente aquí dice a ser expulsado de una sinagoga. Y eso en el contexto, diríamos, cultural de la nación de Israel, el que un judío fuera expulsado de su iglesia, de su lugar de reunión, donde ellos se reunían con los demás, su familia, ser señalados como a lo mejor personas que habían renunciado al judaísmo por aceptar la idea de un hombre llamado Jesús, que se declara el Hijo de Dios y el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Definitivamente estas consecuencias que ellos tenían que sufrir dentro de la sociedad judía, no estaban dispuestos a correr con el riesgo, a pesar de que ellos creían en lo que Jesús declaró, que Él es el Hijo de Dios, el único camino y verdad y vida. O sea, que algunos lo aceptaron, pero lo vieron de lejos. Pero hay otros, que si ustedes ven en el versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales, fíjense, había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, el corazón de esta nación fue endurecido precisamente por su constante negación al plan de Dios a través de la persona
de Jesucristo. Tristemente, muchos de los judíos no recibieron la bendición de la salvación porque cerraron su corazón al mensaje de vida a través del Hijo de Dios. Y a ellos les llegó la hora cero. ¿Dónde estarán sus almas hoy en día? Llegará la hora también para aquellos que creen en Cristo, pero tienen temor a manifestarse, a hacer pública su decisión de fe, porque aman, dice, más la gloria del mundo, aman más su posición en la sociedad, aman más su posición en el trabajo, aman más su posición delante de sus amigos, que declarar de manera sincera y con gozo y con seguridad de que aman a Cristo porque han encontrado en Él la paz de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero amados hermanos, en medio de todo esto está el grupo que endureció su corazón y que no creyeron en Jesús. Está el grupo que creyeron pero no fueron lo suficientemente capaces de poder testificar que creían en Jesucristo por la gloria del mundo. Pero también están aquellos que le hemos dicho a Jesús sí, que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hemos creído que Él es el único Salvador y el único Señor, el único que perdona pecados, el único que da una nueva vida, el único que nos da vida eterna, se llama Cristo Jesús. Y no nos avergonzamos de declarar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al gentil. Amado hermano, no nos avergoncemos de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando aquellos griegos llegaron, porque querían conocer a Jesús, porque querían hablar con Jesús, Jesús dijo, ha llegado la hora de ser glorificado. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesucristo estaba declarando que la muerte que estaba hacia unas horas por delante definitivamente iba a marcar la era de la salvación para todo aquel que cree en cualquier parte del mundo, en cualquier era de la raza humana, en cualquier lugar que se invoque el nombre de Jesús, el alma del hombre será salvo por medio de la fe. Amado amigo, ha llegado la hora cero para Cristo. Ha llegado la hora cero para un nuevo inicio del tiempo de gracia que hoy estamos viviendo. Pero también va a llegar la hora cero para su vida cuando usted termine su carrera en este mundo. ¿Qué será de su alma más allá de la muerte? ¿Dónde estará su alma más allá de la muerte? Crea en Jesucristo, porque Jesucristo es el único que nos puede dar una esperanza eterna, porque dice la Biblia que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Marque una diferencia, reconociendo la gracia de Cristo en su vida, entregándole su corazón a Cristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios y siguiéndole fielmente. Y yo le aseguro que al terminar nuestra carrera en este tiempo, cuando llegue la hora cero para nosotros en este mundo, vamos a iniciar una era de gloria en la presencia del Padre por medio de la gracia de Cristo Jesús que un día aceptamos en nuestro corazón. Ore conmigo y dígale, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que soy pecador, reconociendo, Señor, que necesito de tu perdón. Gracias, Jesús, porque tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para que yo hoy pueda tener vida eterna. Gracias porque un día, Señor, te levantaste con poder y gloria de esa tumba fría para que ahora, hoy, yo tenga una esperanza de vida eterna. Señor, en el momento determinado de mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, por amarme, por perdonarme, por darme una nueva vida, Jesús. Este día yo te recibo en mi corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te recibo en mi corazón como mi único Señor, mi único Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame y dame la vida eterna que tú ganaste para mí al morir en la cruz del Calvario.
Gracias, bendito Señor. Gracias por amarme de una manera incondicional. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, el Señor está con nosotros y Él seguirá ayudándonos para que podamos vencer todos los obstáculos que tenemos hoy frente a nuestros ojos y veremos la gloria de Dios y la grandeza de Dios. Oremos al Señor. Padre, te pido, mi Dios amado, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, para que no claudiquen en la fe, para que sigamos firmes, enfocados en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Jesucristo amado, por amarnos, Señor, por ser nuestro fiel pastor, por estar con nosotros en este valle de prueba en la cual estamos en este momento. Señor, te pido por las personas que están enfermas, los que han sido contagiados con este virus pandémico de COVID-19. Padre, que anules el poder de la enfermedad en cada cuerpo, Señor. Que tengas misericordia de cada persona que está enferma en los hospitales, aquellos que están en paso de muerte. Padre, rescátalos, Señor. Oh, Señor, probablemente muchos de ellos no te han conocido. Señor, dales una nueva oportunidad para que ellos puedan conocerte antes de partir de este mundo. Padre, ten misericordia. Señor, extiende tu mano de poder. Bendícelos, Señor, y sálvalos, sánalos, restaura esas vidas para que tengan oportunidad, Señor, de conocer y reconocer que tú los levantaste de la muerte y que ellos puedan recibir la vida eterna al poner su confianza solamente en ti. Señor amado, gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Provee para toda necesidad, Padre. Bendice a los médicos. Bendice, Padre, al personal médico, a las enfermeras, enfermeros, el personal que trabaja en los hospitales en esta crisis de salud que estamos viviendo. Padre, guárdalos, bendícelos, Señor. Ayúdales, Padre, para que ellos puedan ser ese canal de bendición para el prójimo que necesita ayuda en este tiempo. Señor, cúbrelos con tu amor y tu misericordia, Padre. Guárdalos en tu amor, Jesús. Bendice, Señor amado, a tu pueblo. Bendice, Señor, suple toda necesidad de trabajo. Señor, bendice esos puestos de trabajo. Abre caminos, Señor, en los negocios, en las empresas. Padre, que el pan de cada día no falte en la vida de cada uno de tus hijos, Dios amado. Y que sobre todo nos mantengas en fe, en la fe de Cristo, hasta el final de nuestros días. Señor amado, gracias, oh Jesús, por tu gran amor, Señor, por estar con nosotros y darnos la seguridad de la victoria en el nombre precioso de Cristo. Lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por haber estado en sintonía de este programa y les animamos para que esta nueva semana que estamos comenzando, oremos a Dios, busquemos su presencia, compartamos por los medios que hoy podemos usar con otras personas, enviémosle a su mensaje, hagamos una llamada, enviemos un correo, un mensaje para anunciar de que Cristo Jesús nos ama y que en Él tenemos vida, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos una nueva oportunidad de comenzar y de darle a Él la gloria por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. A nuestro Padre Celestial sea la gloria y gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga y seguiremos en contacto con la palabra de Dios en esta semana que viene con la ayuda del Señor. Así que les esperamos en cada transmisión que podamos hacer esta semana. Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros.